Bien, aquí estamos conectados. Más adelantico todos los saludos para las personas que me han escrito. Un saludo especial para Carlos Soler, que me acaba de decir que hoy los peluqueros están de celebración. Un abrazo muy especial para él, que disfruten mucho. Y en este momento tenemos una invitada muy especial a nuestra sala. Hace tiempo no nos visitaba, pero hoy llega con un tema muy interesante. Un aplauso muy grande para Teresa Rueda, por favor. Muchas gracias, Teresa, Carlos. ahorita al comienzo del programa yo hice un planteamiento muy poco científico sobre el tema que vamos a desarrollar. Puntualmente, ¿cómo se llama? Se llama Proyecto Sentido. Proyecto Sentido. ¿Qué es el Proyecto Sentido? Básicamente un proyecto es una idea, ¿sí? Y el Proyecto Sentido es la idea que tienen nuestros padres sobre el sentido de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que 9 meses antes de que nosotros seamos concebidos y hasta los 3 años de edad, nuestro inconsciente como niños, no siendo materiales, o sea, aún no se ha realizado ese proyecto hasta que nos materializamos en la concepción, ese proyecto se impregna en nosotros. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo hacemos nuestro. Todo lo que nuestros padres vivan desde que nosotros somos una idea emocional, física, económica, profesionalmente, es la intención que nuestros padres van a poner a este nuevo hijo, a este nuevo proyecto, a esta nueva idea. Ok. Qué bueno, o sea, dependiendo más o menos de por qué momento de vida estaban pasando los papás, es que nosotros nacemos con esa información y a cumplir esas cosas que nuestros padres de alguna manera no pudieron cumplir. Exactamente. Es un mandato inconsciente que colocan los padres en nosotros, pero no solamente es antes de que sea un proyecto. En el momento en que tú eres concebido y estás dentro del útero de tu madre, estás en fusión completamente con tu mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu mamá en el momento en que te está esperando a ti, por ejemplo, tiene la muerte de su padre, ¿qué es lo que va a pasar? Que este ser se va a impregnar del mismo lenguaje que la mamá está viviendo. Si yo hablo de duelo, si mi mamá habla de duelo, yo voy a hablar de duelo. Y vas a ver esas personas que toda la vida son personas muy tristes, que les cuesta mucho trabajo encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque el duelo que vivió mi mamá mientras yo estaba en su vientre es el duelo que yo voy a impregnar para mí como sentido de vida. Eso que estábamos planteando esta mañana a manera de tomadura de pelo, pero puede ser así. Yo de verdad he pensado, a mí me gusta mucho la música de diciembre, me gusta mucho todo lo que pasa en diciembre, y yo creo, yo no sé si Eduardito no me debe estar viendo porque Eduardito debe estar trabajando, pero Cristina sí me debe estar viendo y debe estar riéndose o preocupada de lo que yo estoy diciendo. Pero pues yo no creo que a mí me hayan hecho en sano juicio. ¡Ay, María! Ojalá no esté viendo Cristina. Porque era una época de parranda, pues yo me imagino que, no sé. Pero eso, digamos, llevándolo a un escenario caricaturesco puede ser real, Claro, ¿no? claro, porque finalmente es lo que tus papás están viviendo. Y como hablábamos antecitos de empezar el programa con Alexandra, es real esa vivencia. O sea, si yo estoy de parranda, pues yo concebí un hijo en la parranda, ¿sí? Claro. Es esa vivencia la que se impregna. Miren, y nos enteramos sin palabras, porque obviamente yo le preguntaba a mi papá y mi papá, no, con una intención clara, más o menos él meditó antes de... O sea, es muy chistoso porque, claro, es diferente la historia, pero ya como nosotros reaccionamos, como somos, es diferente. Y ahora que lo nombras, yo soy muy acelerada. Y estaba... O sea, ¿quieres decir que...? Mateo es... No, pero una persona acelerada fue que la hicieron muy rápido. No necesariamente, no necesariamente. ¿Qué puede suceder? Como te decía, dentro del útero de nuestra mamá vivimos muchas experiencias. De pronto hubo una necesidad interna de la mamá de que tú nacieras muy rápidamente. ¿Qué es el mensaje que tú recibes? Haz las cosas muy rápidamente, porque de pronto ella se sintió en peligro en el momento de darte a luz. Entonces, para ella, sentirse tranquila y estar, digamos, sobrevivir al parto de una manera normal y que tú sobrevivieras también a ese parto, que hace que internamente dentro de ella lo que hace es, voy a acelerar este nacimiento para que mi hija esté bien y yo esté bien. Pero ¿cuál es el mensaje que se graba dentro de ti? Necesito hacer las cosas muy rápidas para siempre estar bien.
Wow, es Pero, impresionante. Yo insisto, estoy haciendo esto de forma caricaturesca, esto es un tema obviamente muy serio, pero me acuerdo una vez que estábamos en una discusión con alguien y me decía, esfuércese, y yo le dije, no, a mí no me gusta esforzarse, no ve que yo nací por cesárea. Ese tipo de cosas finalmente pueden ser, o sea, Claro. de pronto mi mamá es demasiado protectora y de pronto era, tú no te preocupes, tranquilo, yo hago el sacrificio por ti. Claro. ¿Sí? Claro, por ejemplo, las personas que nacen por cesárea necesitan la ayuda del médico para nacer. Entonces, pues tú vas a necesitar ayuda de pronto para realizar los proyectos. La persona que nace por forceps necesita que un aparato ayude a que ella salga. Esta persona va a ser la persona que siempre diga, ay, no, yo no lo puedo hacer solo, oye, por favor, please, me haces tú las cosas, oye, mira, y no lo logran porque es que es un mandato inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando yo nací necesité ayuda, pues yo voy a necesitar ayuda toda mi vida para realizar mis cosas. Pero hay cosas que podemos hacer ya, digamos, teniendo más conciencia. De pronto, en el momento que quedamos embarazadas, no teníamos conciencia precisamente de estas cosas que le estábamos, digamos, implantando a nuestros hijos consciente o inconscientemente, más inconscientemente. Pero ¿qué podemos hacer una vez ya empezamos a ver ciertas, que les heredamos ciertas cosas que no pueden ser tan positivas para la vida de ellos o que por alguna circunstancia nacieron por cesárea? ¿Qué podemos hacer para que ellos empiecen a hacer las cosas solos, para impulsarlos, para enseñarlos que ellos también son capaces ya desde nuestra conciencia? Claro, ¿qué es lo que pasa con este proyecto dentro del niño? Es un mandato inconsciente y para él ser incluido dentro del clan, para él ser amado, para él ser aceptado dentro de su clan familiar, primero está ese mandato antes que él, ¿sí? Entonces lo que dices es muy importante empezar, como tú dices, educándolo, no, hazlo tú solito, yo te acompaño y hazlo tú solito. Va a llegar un momento en que su vida, el adulto, él va a seguir sintiendo ese mandato. ¿Cómo para ese mandato? Haciéndose consciente de que ese fue un mandato que él recibió, que él nació por cesárea y esto hizo que él buscara ayuda toda la vida. Y en el momento en que tú lo haces consciente, puedes seguir pidiendo la ayuda conscientemente. Ya no como algo inconsciente, ya como algo que no sé de dónde viene, pero sé que lo tengo que hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema de los amores. Sí. Mi mamá, por ejemplo, la obligaron a casarse con una persona de la cual ella no estaba enamorada y ella queda embarazada de mí. ¿Qué sucede? Que cuando yo sea adulto me va a costar mucho trabajo tener parejas porque mi mamá lo que impregnó dentro de mi vientre es no me casé con la persona que yo amaba, me tocó casarme con esta persona. Entonces para mí va a ser muy difícil cada vez que yo trate de tener una pareja. No voy a entender por qué no la logro, porque lo que mi mamá me dijo cuando era cuando estaba en su vientre era yo tuve un amor difícil, ¿cuál es el lenguaje que yo voy a hablar? Amores difíciles. ¿Pero esos son lealtades? Esos son mandatos. Ok, que son diferentes a las las lealtades. Sí, ok. son mandatos de los padres hacia los hijos. Ok. Pero seguramente muchos de nuestros televidentes y muchas televidentes en este momento están pensando y diciendo, uy, yo qué estaba pensando, o sea, qué estaba pasando por mi mente cuando pasó, o muchos televidentes estarán diciendo, uy, ¿qué habrá pasado en eso? Yo creo que lo importante es, a partir de este momento, digamos que podemos ser conscientes de eso, cómo podemos transformar esas situaciones, ¿cierto? Claro, Teresa? claro. ¿Qué es lo que sucede? Si tú, por ejemplo, te ha costado mucho trabajo tener pareja, si tú vives en escasez todo el tiempo, si vives deprimido o la tristeza te invade y tú no sabes de dónde viene eso, es porque realmente eso no te pertenece. Eso le pertenece a este proyecto Sentido, ¿sí? ¿Qué haces tú? Conscientemente empiezas a decir, ok, ¿de dónde me viene esta tristeza? Si esta tristeza es desde siempre, es porque esta tristeza la recibí como un mandato. Si la escasez o cada vez que yo trabajo se me va la plata, pues es un mandato que yo tengo desde antes. Cuando yo lo hago consciente, cuando yo ya lo veo, cuando yo ya lo puedo trabajar y decir, esto no es mío, pues finalmente ese proyecto hizo quien sea yo hoy en día. Yo me puedo quedar con lo que me dio bueno y puedo entregar con lo que no quiero quedarme, o sea, con lo que me molesta, ¿sí? Pero de una manera consciente. Entonces, por ejemplo, la persona a la cual durante el embarazo
se muere un familiar porque el médico no acudió a ayudarlo y el mandato de su mamá es que él sea médico, este médico puede hacerlo de una manera consciente o hay un médico que diga, me aburre ser médico, yo no quiero ser médico. Cuando tú ya descubres que ese fue un proyecto, que ese fue un mandato, pues tú tienes las dos opciones. O lo hago conscientemente y ya lo tomo para mí, o definitivamente lo dejo. Ok, muy interesante este tema, mi querida Teresa. Vamos a ir a una pequeña pausita de comerciales y al regresar seguimos con más. Acá entre nos, no se muevan. Quietecitos, que vamos, que queremos un mundo distinto y lo vemos de otro modo. Estamos con Teresa Rueda, nuestra especialista en temas de PNL, y hoy estamos hablando del proyecto Sentido. Exactamente, ¿qué es eso? Todo lo que durante la concepción se estaba pensando, de alguna forma se materializa en la vida de todos nosotros, ¿no? Estamos hablando ahorita de la importancia de transformar todas esas emociones o todas esas mandatos que decías tú, para que la vida cambie, y porque seguramente también muchos televidentes están diciendo, no, con razón, vea, es que yo soy así, así, eso es culpa de mi mamá. Entonces, pues claro, de pronto lo que generó los incidentes fue puntualmente los antecedentes familiares, pero que eso siga pasando, eso ya es responsabilidad de cada uno. De acuerdo. ¿Cierto? Así es, total. Ahorita Alexandra me preguntaba, ¿cómo se puede ser consciente del proyecto que traemos? Hay muchísimos métodos para ser consciente de estos proyectos. Uno es las constelaciones, como tú me decías, y otro es el trabajo en terapia como descodificación. ¿Qué es lo que hace uno? Uno va al instante en que uno es concebido, pero va al inconsciente del papá y al inconsciente de la mamá. Y en ese momento tú te das cuenta cuál es el mandato o cuál fue el proyecto con el cual tú fuiste concebido. Y es literal, el padre te dice, yo te concebí por esta razón, y la mamá dice, yo te concebí por esta razón. Cuando tú ya tienes esta información, pues esta información te va a mostrar todo lo que tú has vivido en tu vida y vas a hacer conciencia de, ok, sí, yo no quería ser médico y ya entiendo por qué fui médico, o por qué me hace tanta falta la plata, o por qué compro, por ejemplo, personas que han vivido en la guerra y que sus papás han tenido que acumular alimentos para que no escaseen, entienden por qué compran y compran exageradamente café, azúcar, sí, se vuelven acumuladores, pero es porque existe una razón antes de eso. Pero cuando tú te vuelves consciente de eso y cuando tú dices, ok, de este proyecto yo tomo esto, porque esto finalmente me ha permitido ser quien soy, pero no quiero quedarme con esto, porque realmente ni me siento bien, ni me siento cómodo, ni es lo que quiero hacer, ¿sí?, en la vida, pues lo dejas. Se lo entregas a tus papás, agradeces, porque finalmente ellos no lo hicieron con una intención mala. Ellos simplemente estaban viviendo algo que para ellos era muy fuerte, que de pronto no lo pudieron materializar en sus vidas y necesitan que alguien lo materialice. ¿Quién más que mi hijo para que materialice eso que yo no pude hacer? Claro. Esa carrera que yo no pude estudiar, ese sueño que yo tenía, ¿sí? Entonces no es que mi mamá o mi papá son culpables de lo que yo estoy viviendo, porque finalmente también nosotros vamos a entrar en eso, como papás. Nosotros también le transmitimos inconscientemente nuestras cosas a nuestros hijos. Y hay muchas cosas que nosotros vivimos que ni siquiera podemos controlar. O sea, si mi padre muere, o mi esposo me abandona, o pierdo el trabajo, pues no es algo que tú estás programando, no es algo que tú le estás diciendo a la vida, hey, mira, mátame a mi esposo. Que, claro, no se trata de buscar culpables. Exactamente. Lo que se trata es de entender que los papás de nosotros tuvieron una vida, tuvieron unas circunstancias que de pronto fueron difíciles para ellos y que en su amor infinito por sus hijos lo que hacen es, por favor, encárgate de lo que yo no me pude encargar. Hazlo por mí, ¿sí? Pero de pronto para mí como hijo, pues no es lo que quiero, o de pronto sí lo quiero. ¿Sí? Entonces en ese momento yo lo que decido es, te lo entrego, me quedo con lo que me sirve o definitivamente no me quedo con él. Teresa, háblanos un poquito más de esta terapia de descodificación, cómo funciona, porque digamos algunos de nosotros acá ya hemos asistido a ciertas terapias y sabemos más o menos, pero de pronto nuestros televidentes no saben cómo funciona esta terapia y puntualmente la de descodificación. Ok, ¿de qué se trata la terapia?
como estamos hablando, nosotros vivimos desde, inclusive antes de ser concebidos, muchísimos eventos, ¿sí? Hay eventos que son positivos y hay eventos que son negativos. Nuestras células graban esos eventos, los positivos y los negativos. No es nuestra mente como tal, sino es nuestras células. Cuando yo vivo un evento positivo y yo me acuerdo de ese evento positivo, pues yo me alegro y lo revivo alegremente. Pero ¿qué sucede con los eventos negativos? La mayoría de los eventos negativos fueron eventos que vivimos sorpresivamente, a los cuales no les encontramos una solución, fueron dramáticos y los vivimos en soledad. ¿Qué quiere decir en soledad? No los pudimos expresar. La emoción que este evento trajo no la pudimos expresar. Y este evento se queda guardado en nuestro inconsciente como en una cajita. Porque ¿qué es lo que hace el inconsciente? Como el evento es tan dramático para mí y yo necesito sobrevivir, yo lo voy a guardar. De tal manera que yo en este momento pueda seguir mi vida. Claro. Pero este evento empieza a aparecer, como el proyecto Sentido. Empieza a aparecer y empieza a aparecer. Este evento, ¿cómo puede aparecer? Con un síntoma, con una enfermedad, con un comportamiento. Lo que hace la descodificación es encontrar el momento exacto en que se vivió el drama. Entonces tú vas exactamente al momento, abres esta cajita y lo que haces es verlo, pero sobre todo poder expresar lo que no pudiste expresar. Al expresar la emoción, pero sintiéndola en tu cuerpo, porque es tus células las que la tienen grabadas, este evento se recicla y tú te restableces. Te limpias. Es reciclar la energía. Entonces, la emoción empiezas tú a sentirla, inclusive. Yo tengo pacientes que me está doliendo el estómago en terapia, me está doliendo el estómago. Ok, ¿qué sientes en el estómago? Tú sientes a través de tu cuerpo toda la emoción. Al sentirlo, la emoción sale, se libera y tú restableces tu energía. ¿Eso se hace a través de terapias de regresión, de hipnosis? No, es una terapia completamente consciente. Completamente consciente. O sea, hay protocolos, hay ejercicios con los cuales tú llevas al paciente exactamente ese momento, pero es increíble. O sea, tú vas inclusive a eventos en el útero. Yo tengo una paciente que tenía claustrofobia y ¿qué es lo que sucede? Cuando ella está en el útero de su mamá, sufre un ataque la mamá por parte del papá, una agresión. Y ella lo siente, y ella se le empiezan a torcer las manos, le empiezan a parpadear los párpados, empieza a trabarse la boca, no puede volver a respirar. Y le pregunto qué es lo que pasa. Y dice, mi papá está sentado encima del vientre de mi mamá. Ay, Dios mío. Y es exactamente lo que ella vive cada vez que está en un sitio cerrado. Vive esa emoción, inmediatamente la recicla y ya no vuelve a tener claustrofobia. Ok. Pues muy interesante toda esta historia, porque yo sé que a muchos de nuestros televidentes, lo hablábamos ahorita también, unos segunditos antes, el porcentaje de concepciones conscientes es mínimo, es mínimo, porque esta información nosotros no la tenemos. A nosotros nos dicen, miren, todo lo que pase en sus vidas va a ser responsabilidad de ustedes. O sea, esa responsabilidad que tenemos nosotros sobre la vida de nosotros muchas veces es desconocida porque somos personas inconscientes, estamos en un proceso de conciencia y precisamente por eso es que estamos hablando de todas estas cosas para tratar de llegar al origen de los problemas que tenemos muchas personas, porque todos tenemos problemas y todos tenemos miedos, todos manifestamos inseguridades, todos tenemos problemas que seguramente vienen de momentos en los que nosotros ni siquiera recordamos. Exactamente. Y lo que dices es maravilloso porque realmente nosotros creemos que nosotros tenemos la sartén por el mango, o sea, que yo elijo, pero resulta que es que mi historia viene de muy atrás, ¿sí? Entonces, lo lindo de esto es poder hacer consciente aquello que se vivió atrás, aquello que vivieron nuestros padres, porque finalmente es lo que estamos viviendo hoy, aquí en día. Y lo más importante es ser conscientes de que tenemos el poder dentro de nosotros de que la vida sea distinta. Solamente siendo consciente de eso que pasó allá, de eso que pasó con nuestros padres y de lo que nosotros vivimos en ese momento. Perfecto, mi querida Teresa, ha sido un gusto compartir contigo. Seguramente muchos televidentes quieren más información. ¿Dónde te encuentran? En CUME, en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Ahí van a encontrar toda la información sobre estas terapias y sobre dónde trabajamos.
perfecto. Yo tenía un primo que siempre andaba con un pan francés acá debajo del brazo. Y era que el papá decía cuando nació, es que no va a traer el pan. No va a traer el pan debajo del brazo. Teresa, muchas gracias. Un aplauso grande para Teresa.